Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues bueno, hoy quiero hablar un poco sobre el tema del proceso en el sentido de, pues creo que el proceso implica, el proceso cuando estás buscando como mejorar en cierto aspecto de la vida implica como frustración, como miedos, como desesperación, como muchas emociones negativas, como que también al mismo tiempo yo creo que te vuelven creativo. O sea, creo que cuando sí estás buscando como crecer en cualquier cosa que estés haciendo, como que todas esas emociones negativas, o toda esa apresión, toda esa frustración, todo ese a lo mejor como esos errores, fracasos, esos probablemente esas cosas que no te van saliendo como tú esperabas, ese es el proceso, es lo que también te va haciendo creativo cuando estás buscando crecimiento, en el sentido de que vas buscando formas de cómo poder hacer mejor las cosas. Creo que mucho también de poder crecer de alguna forma es estar observando lo que estás haciendo. Si por ejemplo estás intentando mejorar no sé, profesional o personalmente, en cualquier cosa que estés haciendo, pues tiene que mucho que ver con que estemos observando cada cierto tiempo qué estamos haciendo después de que estamos intentando hacer pues eso que en lo que estamos buscando crecer y que al mismo tiempo pues te das cuenta que existen muchas cosas pues o muchas emociones que a lo mejor son frustración, a lo mejor son miedo, a lo mejor son cansancio, a lo mejor son errores, fracasos, pero eso es el proceso, y eso es justamente como que lo que tenemos, de lo que tenemos que enamorarnos, ¿no? De que lo que tenemos que decir, a ver ahora cómo hago esto. Sé que cuando las cosas salen bien también es cierto que pues se siente esa satisfacción, ¿no? Pero yo creo que también ahí es un punto de quiebre en el sentido de que también, ¿qué hiciste, digamos, antes de? Pero lo puedes observar, creo que más a profundidad o a más detalle cuando estás como atento y observando justamente lo que ha pasado durante ese periodo. Es algo, creo que que es algo que estoy aprendiendo, no es algo como que pues ya sepa de antemano. Siempre o algunas veces había escuchado el tema del proceso, de enamorarse del proceso, y creo que esta vez, pues la realidad es que, pues me he intentado como entender esa parte, ¿no? Justamente a lo mejor de esto que les digo, estoy intentando crecer en ciertas áreas de mi vida, mejorar en ciertas cosas también, y te das cuenta que pues las estás regando, que te estás equivocando, que en días pasados, digamos, me frustré, en días me decepcioné, en días pasados inclusive estaba triste por que no habían salido las cosas, ciertas cosas como yo quería. Y, pero cuando se dan, te das cuenta que el proceso, toda esa equivocación, todo ese error, pues es justamente como que parte de llegar a ese punto, ¿no? De cuando pues ya tienes como esa satisfacción de que te salieron las cosas. Entonces, es una explicación como desde mi punto de vista, en el sentido de es algo que estoy entendiendo, es algo que estoy intentando también adaptar, digamos, a la mentalidad, a mi personalidad y también pues a mí, entonces, pues eso creo que es importante comentarlo. Creo que, pues yo creo que también porque lo comento, porque es algo que estoy viviendo en este momento, que a lo mejor no siempre había sido tan consciente. Creo que es mucho de estar trabajando uno mismo y estarse observando, porque pues nadie, no es como que tenga alguien que me esté diciendo si estoy haciéndolo bien o mal, sino tiene que ver mucho en en qué es lo que yo estoy observando. Entonces, pues como siempre yo creo que también que alguien me pudiera contar cómo entienden esta parte del proceso, qué significa para ustedes como enamorarse del proceso, pues también que me lo hicieran saber, ¿no? Porque justo yo estoy como mejorando como en ciertas áreas, pero recuerdo justamente que pues anteriormente pues de tristeza, errores, frustración, pero cuando se te dan las cosas pues también es cierto que se siente bien, pero pues detrás de de ese momento hay como una parte que pues que no fue tan fácil, ¿no? Porque pues lo estás intentando, porque estás buscando la forma,
Pero la clave aquí creo que también es ponernos creativos en el sentido de que busquemos nuevas formas de cómo hacer las cosas para que sí se den los resultados que estamos buscando. Y pues sí, me gustaría, como siempre, que alguien me pudiera también contar esa parte de cómo ustedes ven el proceso, cómo lo explicarían, cómo lo manejan, o tal vez es mero cliché también para ustedes, ¿no? En el sentido de enamorarse del proceso. Yo intento entender esa parte y bueno, es una forma en la que yo podría explicarlo en este momento.